universidad que está marcando el cierre de una semana de trabajo del profesor Hoyningen Huene acá en Uruguay, junto al equipo de Filosofía e Historia de la Ciencia de la FIC, también los colegas de la Universidad de Buenos Aires, como es habitual, han venido a compartir esta instancia con nosotros. Desde hace ya unos cuantos años estamos trabajando en la dirección de crear, de construir desde esta facultad un centro de producción especializado en filosofía de la ciencia y historia de la ciencia, que como primer premisa, como primer objetivo, busca contribuir a la construcción institucional de la FIC, y a las actividades de enseñanza, extensión e investigación que se desarrollan en nuestra facultad, pero que pretende hacerlo a través del trabajo especializado en filosofía e historia de la ciencia, y parte de ello ha sido la búsqueda constante de establecer circuitos de diálogo y de interacción, primero con la región y también, en segunda instancia, con el mundo. Y en esa línea es un auténtico honor para nosotros contar aquí en nuestro país con una de las principales figuras de la filosofía de la ciencia a nivel mundial, como es el profesor Hoyningen Huene, cuyo trabajo ha sido sumamente influyente, no solo para muchos de nosotros, sino a lo largo de todo el mundo, especialmente desde finales del siglo XX. ¿Bien? Bueno, brevemente, Hoyningen Huene es un filósofo alemán especializado en las áreas de filosofía y ética de la ciencia. Es conocido por su interpretación neo-kantiana de la obra de Thomas Kuhn, presentada en su libro Reconstructing Scientific Revolutions, Chicago University Press, 1993. Se desempeñó en las universidades de Berna, Pittsburgh y Constance, y como profesor visitante junto a Thomas Kuhn en el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es profesor de la Universidad Leibniz en Hannover, Alemania, y de la Universidad de Zurich, Suiza. Su llegada a Uruguay se marca en el proyecto ANI Clemente Estable, Elección Racional entre Inconmensurables, una lectura racionalista de la filosofía de Thomas Kuhn, y cuenta con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR y la Facultad de Información y Comunicación y el Instituto Goethe. Nuestro agradecimiento entonces para las autoridades de la FIC, para la decana de nuestra casa de estudios, Gladys Ereta, para el director ya saliente del Instituto de Información, Mario Barité, que nos honra con su presencia esta noche, para la actual directora del Instituto de Información, la profesora Paulina Safrán, sin cuyo aporte y sin cuyo impulso esta actividad no habría sido posible. Lo mismo para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que financió la actividad junto con la CSIC y el Instituto Goethe. Dear Paul, your presence here is a high honor for us. We are looking forward to your lecture with eagerness and expectation, and we really hope you enjoy visiting our country. Thank you very much. Muchas gracias. This is the end of my Spanish part of my presentation. I am going to, first of all, thank you for the introduction and thank you for the invitation. I'm going to talk about a question that may seem strange to you. Voy a hablar de una pregunta que puede sonarles difícil o extraña. The question, why is modern science technological exploitable? Because the relationship between science and technology seems simple. Esta pregunta de la ciencia y la tecnología es en parte porque la relación entre la ciencia y la tecnología parece sencilla. And the answer, the simple answer is this. This is probably what most of you think of technology. Technology is based on science. It exploits scientific knowledge for technological purposes. Y la respuesta es sencilla porque la tecnología está basada en la ciencia y explota el conocimiento científico para propósitos tecnológicos. However, the fact is that this relation between science and technology is not that simple, and there are at least two reasons. Sin embargo, esta relación no es tan sencilla y hay dos razones para esto. Historically, this is the first reason. Historically, it's
not the case that technology has been based on science all the time. Up to the mid-19th century, the technological tradition was independent of science. No ocurría hasta el siglo XIX que las ciencias y la tecnología estuvieran vinculadas directamente. Antes estaban separadas una de otra. And you see immediately, if you look at Roman technology, for instance, aqueducts, there was no science behind it because modern science did not exist. Y lo vemos en ejemplos claros, por ejemplo, en construcciones romanas, por ejemplo, en los acueductos, que no estaba basada en la ciencia, ese tipo de tecnología. And here's the second reason, a theoretical reason. Ancient and medieval science, that was Aristotelian science, is not technologically exploitable, whereas modern science obviously is. Y la segunda razón es que la ciencia aristotélica no está relacionada a la tecnología, como sí lo está la ciencia moderna. And it can be shown, and this is part of my lecture here, that modern science is necessarily technologically exploitable. Y el punto que queremos demostrar es que la ciencia moderna es necesariamente explotable desde el punto de vista tecnológico. Okay. Now I have to take several steps in the argument in order to show you. Ahora tengo que seguir ciertos puntos en el razonamiento para mostrarles esto. The first step is modern science, more precisely some parts of it, is technologically exploitable because it proceeds essentially by experiment. Y el primer paso es mostrarle que la ciencia moderna es tecnológicamente explotable porque procede esencialmente mediante experimentos. So the next question must be, why does it proceed by experiment? Entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿por qué es que procede mediante experimentos? And now I have to introduce two concepts that are probably new to you. Y ahora tengo que, para explicar eso, tengo que introducir dos conceptos que probablemente sean nuevos para ustedes. Namely, modern science proceeds essentially by experiment because it has a particular concept of nature and a particular epistemic ideal. And that together makes experiments cognitively relevant. Y básicamente es que la ciencia moderna procede esencialmente mediante experimentos porque tiene un cierto concepto de naturaleza y un cierto ideal epistémico que vuelve a los experimentos cognitivamente relevantes. And you don't know now what a concept of nature is and what an epistemic ideal is. Y ahora no saben cuál es el concepto de esa naturaleza que estamos hablando y cuál es ese ideal epistémico. And I'm going to explain that to you. Y ahora les voy a explicar. Now, this was the second step in the argument that experiments, concept of nature, epistemic ideal. Este era el segundo paso sobre esos experimentos que hablamos y ese ideal epistémico. And this is what I have to show to you, that the interplay, I know it by heart, that the interplay between the concept of nature, the epistemic ideal, and experimentation makes modern science technologically exploitable. Lo que tenemos que ver es esa interacción que existe entre el concepto de naturaleza, el ideal epistémico que estábamos hablando y el rol cognitivo de los experimentos, todo lo que produce la consiguiente explotabilidad desde el punto de vista tecnológico. Technology not depending on science. Can we come back?
Okay. So from this follows the outline, the structure of my talk. A partir de aquí se produce la estructura de la presentación. So first I will speak about the concept of nature of modern science. Así que primero voy a hablar del concepto de la naturaleza en la ciencia moderna. Then I'll speak about the epistemic ideal of modern science. Después pasamos al nivel epistémico de la ciencia moderna. And then I'll speak about the resulting role of the experiment. Y con estos dos vamos a hablar del rol resultante del experimento. But first of all, I have to explain these concepts to you. Entonces, antes de eso voy a explicar cada uno de estos conceptos. And from them, the interplay of the three elements, we'll get the technological exploitability of modern science. Y a partir de la combinación de estos tres elementos vamos a obtener la explotabilidad tecnológica de la ciencia moderna. Are you playing around there? All right. And it's important in order to understand the specificity of modern science to have a contrast. Para poder entender la especificidad de la ciencia moderna es importante tener ese contraste con el otro tipo de ciencia. And the contrast will be Aristotelian science, namely ancient and medieval science. Y ese otro tipo de ciencia va a ser la ciencia aristotélica, básicamente antigua y medieval. All right. So you learned something historical as well. Así que vamos a aprender un poco de historia ya de paso. Now let me start with the modern concept of nature. Empezamos entonces con el concepto moderno de naturaleza. First of all, what is a concept of nature? Primero que nada, ¿qué es el concepto de The naturaleza? concept of nature is a descriptive idea of the fundamental characteristics of nature. Estamos hablando de la idea descriptiva de las características fundamentales de la naturaleza. Okay. And for modern science, this is the following idea. Y para la ciencia moderna se trata de lo siguiente. Nature is the set of all spatio-temporal objects La ciencia es el conjunto de todos los objetos espaciotemporales that are connected by natural laws. que están conectados entre sí por leyes naturales. Let's see whether I'm right. A ver si tengo razón o no. Or it'll come back. Yeah, that's what I said. Okay. And it's important, the set of all objects independently of their origin. Y es importante que hablamos de los objetos independientemente de su origen. That's different in Aristotelian science. Y eso cambia en la ciencia aristotélica. The concept of natural law is a new concept from the 17th century, originating from Descartes. El concepto de ley natural es un concepto que surge en el siglo XVII a partir de Descartes. Sure. Do you come back? All right. Well, okay. So, what is a natural law? This is now important. Bueno, ¿qué es entonces una ley natural? Esto es importante. Now, a natural law is a universal relation between two things. Estamos hablando de una relación universal entre dos cosas. And a natural law says, if you have some A, you will always have some B. Una ley natural dice, por ejemplo, que siempre que tengamos algo de A, vamos a tener B. So, for instance, if you have the law of free fall, Por ejemplo, la ley de caída libre. it tells you if a ball falls a certain time, then the law tells you how far it will have fallen. Nos dice que, por ejemplo, si una pelota cae por cierto tiempo, la ley nos dice cuán lejos, a partir de dónde cayó. So it's a relation between two things, between an A and a B. Es una relación entre dos cosas, entre un A y un B. Okay. Now one can say that modern science examines nature with a view towards universal relations. Entonces podemos decir que la ciencia moderna considera la naturaleza teniendo en cuenta ese tipo de relaciones. And these universal relations are natural laws. Y estas relaciones universales son leyes naturales. Now we should contrast that with the Aristotelian conception. Ahora vamos a contrastar eso con el concepto aristotélico. Because for us, this is completely natural
that nature has laws, but it is not. Porque para nosotros es completamente natural de que existan estas leyes, pero no es tan así. Nature, the concept of nature in Aristotelian science is very different. El concepto de naturaleza en la ciencia aristotélica es muy distinto. In Aristotelian science, nature is thought of as a set of natural objects. El concepto de naturaleza aristotélico está concebido como el conjunto de todos los objetos naturales. And that natural object is a contrast to artifacts. Y ese objeto natural se compara, está en oposición con artefactos. Therefore, Aristotelian science never deals with artifacts. Por lo tanto, el concepto aristotélico nunca trata con artefactos. The idea of these natural objects is that they have an essence. La idea de estos objetos naturales es que tienen esencia. And Aristotelian science investigates the essence of these objects. Y la ciencia aristotélica entonces examina la esencia de estos objetos. And from these essence you understand how the natural objects behave and how they change. Y a partir de esa esencia es que vemos y comprendemos cómo ese objeto natural se comporta y cambia. So one can also articulate a formula like for the modern science. Así que también podemos obtener una fórmula como para la ciencia moderna. That Aristotelian science investigates nature with a view towards universal properties. La ciencia aristotélica entonces se basa en las propiedades universales. So we have a continuity between Aristotelian science and modern science. All look at universal things. Tenemos una continuidad entonces de la ciencia aristotélica y la ciencia moderna y todos se fijan en estos conceptos universales. Therefore, people said Greek philosophy and science was the discovery of the universal. Por eso es que la gente dice que la ciencia y la filosofía griega fue el descubrimiento del universo. But Greek science looked at universal properties, Pero la ciencia griega se fija en las propiedades universales and modern science look at universal relations. y la ciencia moderna se fija en las relaciones universales. That's a fundamental difference between antiquity and modern science. Es una diferencia fundamental entre la ciencia moderna y la ciencia antigua. So, next step now is the epistemic ideal. Entonces el siguiente paso ahora va a ser ese ideal epistémico. What is an epistemic ideal? ¿Qué es un ideal epistémico entonces? It is a normative idea of the fundamental characteristics of scientific knowledge. Es una idea normativa acerca de las características fundamentales del conocimiento científico. Okay. So, in modern science, we are moving. One, great. Okay, Aristotelian. Right, a normative idea of the fundamental characteristics of knowledge. Now, knowledge of natural laws in modern science is gained by means of singular empirical data. El conocimiento de leyes naturales se obtiene mediante datos empíricos singulares. This is why we have laboratories and observatories in which scientists collect empirical data. Por eso que tenemos observatorios y laboratorios en que los científicos recogen datos empíricos. The fundamental mechanism is that from this lower level, validity moves upwards to the natural laws and models. El mecanismo fundamental es que de estos niveles inferiores la validez se mueve hacia arriba a las leyes naturales. It's a bottom-up transmission of validity. Es una transmisión de validez desde abajo hacia arriba. There is an important consequence of this, Y hay una consecuencia importante de esto, namely that scientific knowledge remains always hypothetical. a consecuencia de esto, el conocimiento científico siempre permanece hipotético. But this, in modern times, suffices for scientific knowledge. Pero en los tiempos modernos eso alcanza para el conocimiento científico. So one can say that modern science is organized according to an inductive hypothetical organization. Podemos decir entonces que la ciencia moderna está organizada por una hipótesis inductiva, un conocimiento hipotético inductivo.
This is a stark contrast to the Aristotelian idea Esto es of science. un contraste muy claro con el concepto aristotélico de la ciencia. The Aristotelian concept of science you can regain by remembering how you learned geometry in school. Podemos llegar a esto si nos acordamos de cómo fue que aprendimos geometría en la escuela. There, in geometry and in Aristotelian science, you start with axioms that are self-evident. En geometría y en la ciencia aristotélica empezamos con axiomas que eran evidentes en sí mismos. And from the axioms, you draw conclusions, logically. Y a partir de esos axiomas llegamos a conclusiones de manera lógica. And the validity of the axioms travels down to the conclusions. En este caso, la validez del axioma se desplaza hacia abajo hasta las conclusiones. So we have, in this case, a top-down transmission of validity. En este caso, la transmisión de validez se da desde arriba hacia abajo. Scientifically, validity in the Aristotelian model means proven truth. La validez científica en el modelo aristotélico significa una verdad probada, una evidencia probada. And scientific knowledge is absolutely certain. Y en este caso, el conocimiento científico es absolutamente certero, ¿cierto? And you remember, in modern science, that has been given up. Y recuerden que eso en la ciencia moderna se certificó. Okay. So I explained to you what a concept of nature is and what an epistemic ideal is. Entonces, vimos los diferentes conceptos de naturaleza y los diferentes conceptos de ideales epistémicos. And one can describe that in a very intuitive way. Eso se puede describir de una manera muy intuitiva. The concept of nature informs you what question you can ask. El concepto de naturaleza determina qué preguntas nos podemos hacer. And the epistemic ideal tells you which answers you can accept. Y el ideal epistémico nos dice qué respuestas son aceptables. So in order to do natural science, you need both elements. Entonces pensamos de estos dos elementos para las ciencias naturales. But these elements can change. Pero estos elementos a su vez pueden cambiar. So the point is that the modern concept of nature, the one involving natural laws, Entonces el concepto moderno de naturaleza, el que implica las leyes naturales, that was developed already in the 17th century. eso ya estaba desarrollado en el siglo XVII. Only in the 19th century people realized that they also slowly changed the epistemic ideal. Recién en el siglo XIX la gente se empezó a dar cuenta que se podía cambiar ese ideal epistémico. Namely, not postulating absolute certainty for knowledge, Básicamente no postular una certeza absoluta del conocimiento, but being satisfied with hypothetical validity. pero que nos alcanzara con esa validez hipotética. Now, let's look at the situation of modern science. Ahora veamos y analicemos la situación de la ciencia moderna. We have to get at universal relations, namely natural laws. Tenemos que llegar a las relaciones universales, básicamente las leyes naturales. And you have somehow to generate these general relations, Y tenemos que generar estas relaciones generales and they have to be tested. y hay que probarlas. So you have to test relation of the form whenever A, then B. Entonces tenemos que testear la fórmula B en función de A. Yes, well, this is the next one, but you're right. So mathematically, that's a function, you know. B is a function of A. Siempre que tengamos A y A y B, en realidad se explica la función B en función de A. Now this is very important because from this point one can understand why modern science can use mathematics. Eso es muy importante porque a partir de este momento podemos saber cómo la ciencia moderna utiliza las matemáticas. Aristotelian science is independent of mathematics. La ciencia aristotélica es independiente de las matemáticas. Relations are mathematical entities. Las relaciones son entidades matemáticas. And therefore we get together with the possibility of experiment, I'm going to talk about it, the intrusion of mathematics. Y ahí, a partir de la posibilidad de experimentar, vemos la intrusión de las matemáticas. And that works in the following way. Y eso funciona de la siguiente manera. So we have a function B is a function of A, Tenemos una función que es B de función de A. and we want to test it.
y queremos probarlo. And if you can realize certain values of A, Si podemos lograr ciertos valores de A, and you can measure the values of B, podemos medir entonces los valores de B, then you can test whether the function obtains. podemos testear qué nos da esa función. Or if you don't know the function, you can generate. Y si no conocemos la función, la podemos generar. Now, if this sort of procedure is reproducible, Si este procedimiento entonces es reproducible, then you can say that the relation is confirmed. podemos decir entonces que en ese caso se confirma la relación. So you see, because we are dealing with relations, Como estamos trabajando con relaciones, we can use the experiment for cognitive purposes, podemos utilizar el experimento para propósitos cognitivos, which is not possible in the Aristotelian case. que no se puede lograr en el caso aristotélico. There is no experiment that shows you that a property is an essential property. No hay ningún experimento que te diga que una propiedad es una propiedad esencial. All right. So what we see here is that there is an interplay between the concept of nature Lo que vemos aquí entonces es que hay una conexión entre el concepto de naturaleza and the epistemic ideal. y el ideal epistémico. The concept of nature gives you natural laws. El concepto de naturaleza nos da leyes naturales, We can experimentally test them, podemos probarlos experimentalmente, and if we are happy that our scientific knowledge is hypothetical, y si estamos conformes con que nuestro conocimiento científico es hipotético, then we can generate knowledge out of experiments. entonces podemos generar conocimiento a partir de la experimentación. And this is the secret of modern science by contrast to Y Aristotelians. este es el secreto de la ciencia moderna en comparación con la ciencia aristotélica. Now we can go to the next step. Ahora podemos pasar al siguiente paso. Because from the experimental nature of modern science, Debido a la naturaleza experimental de la ciencia moderna, we can understand why science is technologically exploitable. podemos comprender por qué la ciencia ahora es tecnológicamente explotable. The reason is that a technical action has the same structure as an experiment. La razón es que una acción técnica tiene la misma estructura que un experimento. I explained that to you with a clinical experiment about a pharmaceutical. Les explico eso con un experimento, por ejemplo, de un producto farmacéutico. So you have a new molecule and you try whether it helps to cure a certain disease. Tenemos una nueva molécula y la probamos para curar cierta enfermedad. What do the doctors do? ¿Qué hacen los doctores? They give the new drug to patients Básicamente administran la nueva droga a los pacientes and they look whether it helps. y se fijan, and they look, what happens? Whether it helps. Y chequean si funciona o no. So, let's assume the test is successful. Supongamos entonces que la prueba es exitosa. Then it was a confirmed experiment. Ahí es un experimento confirmado. Then other doctors come and want to use the new drug. Luego aparecen otros doctores que quieren utilizar esta nueva droga. They do exactly the same. Y hacen exactamente lo mismo. They take the drug and give it to patients. Toman la droga y se la dan a los pacientes. But this time, they don't want to find out whether the drug works, Pero esta vez no quieren saber si funciona la droga. but they want to cure the patient. Pero si no, quieren ya directamente curar al paciente. And what they are doing is precisely technical action. Y lo que están haciendo es exactamente una acción técnica. Technical action is doing something in order to achieve something else. La acción técnica es hacer algo para lograr otra cosa. When you sit in your car, you start the car, you turn the key, and the engine starts. Technical action. Cuando nos sentamos en el auto, nos sentamos, tiramos la llave y arranca. Eso es una acción técnica. So what you see from this is that every experiment makes technical action possible. Lo que se ve de esto es que cada experimento hace que se logre una acción técnica. And from that you see that modern natural science is necessarily technologically exploitable, Y de ahí vemos que la ciencia natural moderna es explotable tecnológicamente, at least as far as it proceeds by experiment. mientras que proceda a partir de experimentación. So astrophysics, parts of it are not experimentally, therefore they are not technologically exploitable. La astrofísica tiene componentes que no son experimentales, por lo tanto no son explotables desde el punto de vista tecnológico.
Now the next step is to understand complicated forms of technology is the following. El siguiente paso para comprender partes más complicadas de la tecnología es la siguiente. You can put chains of technical actions together. Podemos unir y combinar acciones técnicas de manera continua. So you have a technical action A produces B, Tenemos una acción técnica, un A que produce B, B produces C, B produce C, C produces D, C produce D, and that means you start with A and get D. y eso significa que empezamos con A y obtenemos D. Every computer does that. It's just a chain of technical actions. Every machine. Todas las computadoras, todas las máquinas hacen eso, básicamente una cadena de cambios técnicos. Historically, it is very interesting that the exploitation, the technological exploitation of science only started in the mid-19th century. Es muy interesante desde el punto de vista histórico que la explotación tecnológica de la ciencia solo comenzó a mediados del siglo XIX. The first 250 years, science could not be used technologically. Los primeros 250 años la ciencia no pudo ser utilizada tecnológicamente. The reason is that the engineers and technicians knew everything already without science, what could be deduced from science. La razón es que los técnicos y la gente que utilizaba la ciencia And the engineers, they knew it. Yeah. ya sabían utilizar la necesidad de la ciencia. So for instance, scientists could calculate the optimal form of barrels for wine. Por ejemplo, ya sabían calcular la forma óptima de los barriles para el vino. But the practitioners knew that for centuries. Pero ya lo sabían desde hacía siglos. And science came much too late to help them. Cuando la ciencia lo descubrió ya era demasiado tarde para ayudarlos. And that was for the first 250 years of modern science the case. Eso ocurrió en los primeros 250 años de la ciencia moderna. Modern science did not influence technological development in the first 250 years at all. La ciencia moderna no tuvo ningún tipo de influencia en los primeros 250 años.